Muy bien. Entonces, una vez que se ha hecho la tabla de análisis de varianza y se detecta que hay una diferencia en los tratamientos del factor que estamos analizando, pues es importante determinar cómo es esa diferencia. Hay algunos que sean, algunos datos que sean mayor, otros que sean menor, difieren todos entre sí. Entonces, para eso, pues se hace unas pruebas que se le conoce como comparaciones múltiples, en las cuales se establece de igual forma hipótesis nula e hipótesis alternativa. En la hipótesis nula, pues se establece que la media del tratamiento I es igual a la media del tratamiento J y así sucesivamente, o sea que todas las medias de los tratamientos fueran iguales. Contra la hipótesis alternativa de que al menos una de ellas es diferente a las demás, todas pueden ser diferentes entre sí. Tenemos para hacer estas comparaciones múltiples 4 métodos, 4 procedimientos, ¿sí? Habría uno adicional que no está incluido aquí dentro de la presentación y que no lo hacemos en esta parte. ¿Por qué? Porque ese método ya son para cuestiones más, pues más finas, más detalladas ahí en el laboratorio. ¿Por qué? Porque esa prueba, que es prueba de Dunet, que no está aquí incluida, pues maneja ahí como que un sistema de control. ¿A qué se refiere un sistema de control? Pues consideremos que tenemos un proceso estandarizado y pues lo queremos optimizar, queremos cambiar ahí algunas de las variables. Entonces, pues las modificaciones que se hagan al proceso, pues se comparan contra las condiciones ya establecidas. Entonces a eso se le podría llamar como una prueba de control. Y ahí es donde se aplica la prueba de Dunet. Aquí, pues bueno, no tenemos pues ese caso, ¿no? Entonces existen 4 pruebas. La prueba de Tukey, el método de Fisher, la prueba de Duncan y la prueba de Newman-Coulson. Se pueden tener conclusiones similares o se pueden tener conclusiones diferentes entre ellas. ¿Cuál es la mejor? Pues no puede haber una definición como tal. Ahí, pues cada quien escoge con la que se sienta más cómodo. En muchas ocasiones, pues se utiliza más la prueba de Fisher. ¿Por qué? Porque en la prueba de Fisher utilizamos como un estadístico de referencia a la distribución t-Student, que de alguna forma pues nosotros estamos familiarizados con esta distribución t-Student. Las otras pues necesitan tablas estadísticas diferentes, o sea, por ejemplo, la prueba de Tukey y la prueba de Duncan, pues bueno, necesitan ahí una tabla que se le conoce como tabla no, la prueba necesitan ahí alguna tabla especial, ¿verdad? Una de ellas es la tabla de Duncan y la otra es una de rangos estudentizados. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Entonces, iniciando con la prueba de Tukey, esta prueba emplea la distribución del estadístico de rango estudentizado. Entonces, pues hay que saber utilizar esta tabla y poderla leer. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que se hace? Pues bueno, se establece ahí pues vamos a decir un valor estándar que nos dice ahí tau, que es igual a un valor que nosotros vamos a leer de la tabla de rangos estudentizados divididos entre la raíz de 2 multiplicado por la raíz cuadrada de los cuadrados medios del error más 1 sobre NI más 1 sobre NJ. ¿Qué es cada uno de ellos? Por ejemplo, alfa. Alfa es el nivel de significancia. Y esta alfa nosotros la tenemos que seleccionar igual a como se hizo la tabla de análisis de varianza. Si utilizamos alfa igual a 0.05, al hacer las pruebas de comparaciones múltiples, pues tenemos que utilizar de nueva cuenta alfa igual a 0.05. Caso contrario, pues llegaríamos a tener conclusiones contradictorias. Por ejemplo, decir que a partir de la tabla de análisis de varianza, que uno de los tratamientos es diferente a los demás, al momento de cambiar el nivel de significancia para las pruebas de comparaciones múltiples, pues nos podría llevar a que no encontremos una diferencia significativa. Eso pues por el nivel de significancia con el que se están haciendo las pruebas. Pudiera suceder caso contrario, que en la tabla de análisis de varianza no se encontrara diferencia significativa
Y aquí, al cambiar el nivel de significancia, pues sí se logra determinar alguna diferencia. Entonces, alfa se debe seleccionar igual al valor con el que se construyó la tabla de análisis de varianza. Q, pues bueno, Q es la distribución del estadístico del rango estudiantizado y pues bueno, vamos a ver más adelante dónde se encuentra esa tabla. MSE, pues son los cuadrados medios del error, que de alguna forma pues ya nosotros lo tenemos en la tabla de análisis de varianza. NI y NJ, vamos a seleccionar un par de medias de tratamientos que vamos a comparar. Por ejemplo, pudiéramos comparar la media de las emisiones de la planta 1 contra la media de las emisiones de la planta 4. Entonces, NI pues sería el número de observaciones que tenemos en la planta 1, NJ sería el número de observaciones que tenemos en la planta 4. Cambiamos y comparamos 1 con 3, pues bueno, cambian los NI, pues sería siendo número de observaciones de la planta 1, NJ número de observaciones en la planta 3 y así sucesivamente. Tenemos grados de libertad y estos grados de libertad están relacionados con los grados de libertad del error, que para este modelo estadístico es N mayúscula menos A, o sea, el total de observaciones menos el número de tratamientos. Esto es la prueba de Tukey. Y pues bueno, vamos a aplicar la prueba de Tukey para el ejemplo que tenemos, que hemos estado resolviendo. Teníamos esta parte y ya habíamos llegado a obtener la tabla de análisis de varianza que tenemos aquí. Entonces, para realizar la prueba de Tukey, pues vamos a hacer los siguientes pasos. Operaciones múltiples y iniciamos con la prueba de Tukey. Entonces, de aquí, pues bueno, vamos a necesitar este valor Q, que bueno, lo hemos definido como bueno, es distribución del estadístico de rango estudiantizado. Vamos a escribirlo de esa forma. Y ahorita lo vamos a buscar. Distribución del estadístico de rango estudiantizado. Entonces, hay que recordar el nivel de significancia debe ser igual al utilizado en la tabla de análisis de varianza. Como nosotros trabajamos con un alfa igual a 0.05, pues es la que vamos a seguir utilizando para este caso. Entonces alfa va a ser igual a 0.05. Y tenemos asimismo que A es el número de tratamientos, que en este caso pues va a ser igual a 4. Esta B son los grados de libertad del error. Que de acuerdo a la tabla de análisis de varianza, los grados de libertad del error es 15.
Entonces, con esto vamos a buscar la tabla de rangos estudentizados. Puede ser en el libro de referencia de Douglas Montgomery que tienen ustedes ahí en su material de referencias bibliográficas. Y entonces aquí vemos que pues, los puntos porcentuales del estadístico de rango estudentizado corresponde al apéndice número 8. Entonces, pues vamos a buscar ese apéndice, el número 8. Y lo tenemos aquí, nada más que está volteado, pues lo hacemos girar. Así. Y entonces, pues vamos a buscar. Vamos a buscar un nivel de significancia alfa igual a 0.05. Esta tabla que tenemos aquí es para 0.01. Tendríamos que buscar la de 0.05. Buscamos hacia abajo. Y aquí está alfa 0.05. Tenemos aquí que P para nosotros son los grados, el número de tratamientos, ¿sí? Como podemos observar acá. Y lo que sigue, pues es los grados de libertad del error. Entonces, de acuerdo a la tabla que tenemos ahí, pues P sería igual a 4. F son los grados de libertad del error. Buscamos, las columnas nos indican P, o sea, buscamos aquí 4 y buscamos acá el número 15. De tal forma que entonces el estadístico de rango estudentizado para esta prueba sería de 4.08. Entonces decimos que de tablas, aquí pues vamos a cambiarle, o sea, ya alfa, pues ya lo establecimos que es de 0.05, A pues es 4, los grados de libertad son 15, y de aquí pues encontramos que esto era igual a 4.08. Entonces ya tenemos este valor. Asimismo, sabemos que MSE es igual a 20.322. Aquí no lo marca la tabla de análisis de varianza que ya habíamos construido previamente. Entonces, ya tenemos esto. Ahora, para poder hacer y determinar ahí el valor del intervalo con el cual se van a medir las diferencias entre cada uno de los factores, lo que sigue a continuación es de la tabla de datos, de acá, es necesario sacar el valor promedio, ¿sí? De las observaciones que tenemos en cada uno de los tratamientos. Hasta la sesión anterior habíamos hecho nada más la sumatoria, pero ahora necesitamos así de manera obligatoria pues tener el promedio. Y pues hay que recordar que el promedio pues es simple y sencillamente ponerlo de esta forma, y punto, es dividir la suma que tenemos de las observaciones entre el total de observaciones. Por ejemplo, para la planta 1 sería 2.427 entre 4. Para la planta 2, 4.960 entre 5 y así sucesivamente. Entonces, díganme cuánto les da cada una de los promedios de las plantas. El primero es 606.75. ¿606 qué, perdón? 75. Gracias. ¿Qué sigue? 992. ¿Cerrados? Pensar que sí. 919. ¿Cerrado? Sí, profe. Ok, gracias. ¿Y el último? 777.66. El último. Es que
777.76. 66. 66. Bien. Entonces, lo que va a seguir a continuación es, una vez que tenemos estos valores, bueno, vamos a pasarlos hacia acá. Vamos a tener aquí, vamos a definirlo bien aquí como que Y1. No. Dos. Y tres. Y Y4. Y entonces tenemos estos valores, ¿sí? Lo que va a seguir a continuación es ordenarlos de menor a mayor. Ah, y aquí vamos a anotar, porque lo vamos a necesitar de referencia, el número de observaciones que tenemos en cada uno de los datos. Vamos a poner aquí que N1 ¿cuántas observaciones teníamos en el tratamiento 1? 4. 4. Muy bien. Tenemos N2. ¿Cuántas observaciones teníamos en el tratamiento 2? 5. ¿Cuántas? 5. 5. Muy bien. En la planta 3, 4. 4. Y en la planta 4, 6. 6. 6. Muy bien. Entonces vamos a tener aquí presentes estos datos porque los vamos a necesitar. Lo que sigue a continuación en el método es ordenar estas medias o estos promedios de menor a mayor y construir aquí, hacer pues anotarlos ahí en una horizontal. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué valor es el más pequeño? Bueno, vamos a generar aquí una tablita. Y ¿qué valor es el más pequeño? 606.75. El 606.75, que corresponde a Y1, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a anotar aquí que el valor más pequeño es Y1. Después, ¿cuál es el que sigue? Y3. Y3. Ah, no, Y4, perdón. Y4, ¿verdad? Que corresponde a 777.66. Entonces vamos a escribirlo por acá. Después, ¿cuál seguiría? Y3. Y3, que es 919. Y finalmente, pues Y2, ¿verdad? El último que había quedado por ahí. Entonces los tenemos ordenados de menor a mayor. Ahora, vamos a comparar los valores extremos. ¿A qué me refiero con los valores extremos? El valor más pequeño contra el valor más grande. ¿Por qué? Porque si nosotros encontráramos aquí, por ejemplo, que Y1 es igual a Y2, pues estos valores que están entre sí, pues obviamente no pueden ser diferentes a Y1 ni a Y2. O sea, Y4 no podría ser diferente a Y1 ni a Y2, y Y3 pues tampoco podría ser diferente a Y1 y Y2, ¿verdad? O sea, sería contradictorio. Eso me llevaría a indicar de que no ordené de manera adecuada, ¿verdad? De menor a mayor. Después, si encuentro una diferencia significativa, voy a hacer, y aquí podemos decir que es una comparación de cuarto orden. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2, 3, 4 espacios o 4 lugares que estamos nosotros haciendo la comparación. Después de eso, hacemos una comparación de un orden menor, o sea, una comparación de tercer orden.
de tercer orden me lleva a comparar, por ejemplo, Y1 contra 1, 2, 3 contra Y3 y Y4 contra 1, 2, 3, Y2. Sí, esa sería una comparación de tercer orden. Si encuentro diferencias ahí entre ellos, pues me llevaría a hacer una comparación de segundo orden, donde estaría ocupando dos espacios, por ejemplo, Y1 con Y4, Y4 con Y3, Y3 con Y2. Si yo, por ejemplo, encontrara que entre Y1 y Y3 no hay una diferencia significativa, pues ya no tendría yo que comparar Y1 con Y4 ni Y4 con Y3, porque pues ya vimos que, o ya se determinó que son iguales. Sin embargo, si yo encuentro que Y4 con Y2 hay una diferencia significativa, pues bueno, tendría que comparar si Y3 con Y2 son diferentes entre sí. Sí, y aquí también de repente nos llega a costar trabajo definir ahí ciertas conclusiones porque parecieran ser un tanto contradictorias. Pero vamos a ver qué ocurre. Entonces vamos a comparar Y1 contra Y2. ¿Por qué? Porque son los valores extremos. Entonces vamos a decir comparación de Y1 vamos a decir contra Y2. Y entonces, al comparar Y1 contra Y2, tengo que calcular el estadístico de prueba de la siguiente manera. O sea, aquí voy a tener entonces que el valor contra el cual voy a comparar la diferencia, lo calcularía de esta forma. Aquí como voy a comparar 1 contra 2, pues aquí la NI se tornaría a ser N1 y la NJ se tornaría a ser N2. Entonces yo determino este intervalo, ¿sí? Para hacer la comparación de Y1 contra Y2. Donde esto pues vendría siendo igual al valor que yo ya determiné en tablas, ¿verdad? Que era de 4.08 entre la raíz de 2 y esto lo voy a multiplicar por la raíz cuadrada de esto que vemos ahí. MSE, donde MSE, pues ya lo había determinado que era 20.322.53. Entonces lo voy a anotar. Y va a multiplicar a 1 entre N1. ¿Y cuánto habíamos quedado que valía N1? 4. Ah, no. Sí, Sí, 4. valía 4. Ah, sí. Vale 4. Más 1 entre N2. ¿Cuánto quedamos que valía 5. N2? 5. ¿Verdad? Bueno, y aquí el alfa pues es de 0.05, ¿sí? Entonces, haciendo la prueba, bueno, perdona, calculando este intervalo, resulta que es de ¿cuánto? A mí me da 275.89. 175.89. Está bien. Ajá. Entonces ahora ya tenemos un parámetro contra el cual vamos a comparar el valor absoluto de la diferencia entre Y2 y Y1. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esa comparación, vamos a calcularlo y lo vamos a anotar de esta manera.
valor absoluto de los extremos, que sería Y2 menos Y1. Y les digo, y es valor absoluto. De repente, pues nos quedamos ahí, que me dan valores negativos, pues no puede dar valor negativo. Pero sería, por ejemplo, aquí 992 menos 606.75. ¿Y esto cuánto da? 385.25. 385.25. Ahora, esto lo vamos a comparar contra el valor de este tau. Y aquí, bueno, vamos a indicarle, quizá para poderlo diferenciar de los otros, que es para comparar. Aquí le vamos a poner, comparar, entre paréntesis, 1 con 2. ¿Sí? Para saber qué es el estadístico para hacer la comparación entre 1 y 2. ¿Por qué? Porque son los valores extremos. Comparamos. ¿Y cómo es 385 con respecto al valor que calculamos nosotros acá? Es mayor. Es mayor, entonces vamos a notar que es mayor, lo ponemos así, en rojo, que se note, grandote, ¿verdad? Para que se vea. Y entonces, como el valor absoluto de la diferencia entre Y1 y Y2 es mayor, podemos nosotros concluir que estadísticamente son diferentes entre sí. O sea, las emisiones de la planta 1 es diferente a las emisiones de la planta 2. Hasta ahí ya pues podemos nosotros decir, ok, las emisiones de la planta 2 son mayores a las emisiones de la planta 1, de S o X, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque se dio este caso, ¿no? Entonces vamos a decir que son diferentes. A ver, vamos a ver si tenemos aquí. Por lo tanto, aquí está. Son diferentes. Entonces, sí hay una diferencia estadísticamente significativa entre Y1 y Y2. Era obvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues dentro del análisis, bueno, de la tabla de análisis de varianza, pues ya habíamos visto que al menos había una diferencia entre entre un par de medias. Ahora vamos a hacer una comparación de tercer orden. Tendremos que comparar Y1 contra Y3 y Y4 contra Y2. Iniciamos con Y1 y Y3. Lo vamos a anotar, ¿sí? De esa forma. Y aquí lo que cambia, pues es que ahora tenemos N3. Y lo que va a cambiar es que N3, ¿cuánto vale? ¿Cuántas observaciones tenemos en el tratamiento 3? 4. 4. Ok. Entonces le ponemos 4 y eso me va a llevar a que este valor pues va a ser diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cambió uno de los números de acá. ¿Y cuánto da? $290.81. 290.81. Muy bien. Ahora vamos a buscar pues el valor absoluto. 290.82. 82, bueno, 81, 82 pues es esencialmente lo mismo. Vamos a dejarlo así. Vamos a calcular el valor absoluto de la diferencia entre Y3 con Y1. Y habíamos visto, o habíamos determinado previamente, que el promedio de Y3 era 919 y el promedio de Y1 es 606, ¿verdad? .75. Entonces, ¿cuánto nos da el valor absoluto de esa diferencia?
¿Cuánto dio esa operación? 312.25. 312.25. Lo vamos a comparar contra el estadístico que me lleva a ser, bueno, aquí vamos a poner la comparación de 1 con 3. ¿Y cómo es? ¿Mayor o menor? Es mayor. Es mayor, o sea, igual que en el caso anterior, lo ponemos aquí grandote para que se vea mayor y vamos a tener la misma conclusión. Son diferentes, o sea, las emisiones de la planta 1 son diferentes a las emisiones de la planta 3, ¿sí? Podemos decir de alguna forma que las emisiones de la planta 3 son mayor a las emisiones de la planta 1, estadísticamente. Tenemos todavía que hacer otra comparación de tercer orden entre Y4 con Y2. Y vamos a ver ahora qué ocurre. Entonces vamos a comparar Y4 contra Y2. Y entonces lo tendría que escribir de la siguiente manera. Aquí ahora sería, en lugar de ser N1, va a ser N4. En lugar de ser N3, va a ser N2. Y asimismo habíamos visto, ¿cuántas observaciones teníamos en el tratamiento 4? 6. 6. 6. ¿Cuántas observaciones tenemos en el tratamiento 2? 5. 5. 5. Entonces, nuevamente, este valor va a ser diferente, ¿sí? Si tuviéramos tenido datos balanceados, o sea, datos balanceados, que el número de observaciones son iguales en cada uno de los tratamientos, pues nada más hubiéramos calculado un solo valor de este, ¿verdad? Desafortunadamente aquí, pues tenemos diferencias en el número de observaciones, ¿no? Entonces hay que irlo calculando prácticamente para cada una de las comparaciones. ¿Esto me da cuánto? 249.04. 249.04. Y entonces esto lo voy a comparar contra el valor absoluto de la diferencia entre Y2 y Y4, donde la media de Y2 era 992 y la media de Y4, 777.66. ¿Cuánto me da esa diferencia? 214.34. ¿Punto qué, perdón? 34. 34. Muy bien. Lo comparo contra este valor. Vamos a ponerlo así porque hay que indicarle que es para hacer la comparación de 4 con 2. ¿Y cómo es? ¿Mayor? Igual. Menor, ¿no? ¿O Es menor? menor. Es menor. Muy bien, entonces como es menor, estamos aquí que es menor, igual lo hacemos grandote para que se vea. Y entonces ahora vamos a concluir que son iguales. Estadísticamente no hay una diferencia significativa entre las emisiones de la planta 2 con respecto a las emisiones de la planta 4. Y ahora, gráficamente, allá en aquel lugar donde organicé las medias de las emisiones de las plantas de menor a mayor, o sea, aquí en esta parte, yo voy a trazar una línea por abajo de Y4 y de Y2. Ya la vamos a poner así. Y esto, bueno, vamos a ponerla de color para que... Bueno, y así grueso para que se vea.
¿sí? Y esto me va a representar que entre Y4 y Y2 no hay una diferencia significativa. Por consiguiente, también estadísticamente las emisiones de Y4, o bueno, las emisiones de la planta 4 y la planta 3 son iguales. Y las emisiones de la planta 3 con respecto a la planta 2 también estadísticamente son iguales o no hay una diferencia significativa entre ellas, como lo deseen ustedes interpretar. Ahora, ya habíamos visto que entre Y1 y Y3 hay una diferencia, ¿sí? Entonces, tendríamos que hacer una comparación de segundo orden entre Y1 y Y4 y Y4 y Y3, pero no tiene caso que comparemos Y4 y Y3 porque ya en este momento hemos concluido que no hay una diferencia significativa. Nos quedaría únicamente por hacer la comparación entre Y1 y Y4 para ver si estadísticamente son iguales o son diferentes. Entonces, pues es lo que vamos a hacer. Vamos a comparar Y1 y Y4. Y vamos a tener ahora aquí, bueno, para llevarlo de manera ordenada, N1, N4. Nuevamente, pues las observaciones aquí van a ser diferentes a las que tenemos en otros lados, ¿verdad? Entonces, pues vamos a tener que hacer el cálculo, ¿verdad? Donde número de observaciones en el tratamiento 1 son 4 y el número de observaciones en el tratamiento 4 son 6, ¿verdad? Entonces, al hacer el cálculo, esto nos da ¿cuánto? 265. ¿Sí? 47. 47. Muy bien. Entonces, pues vamos a comparar, ¿verdad? El valor absoluto de la diferencia entre Y1, bueno, vamos a ponerle aquí Y4 y Y1. De todas formas, es el valor absoluto. Y entonces, pues habíamos visto que la media del tratamiento 4 es 777.66 y del tratamiento 1 es 606.75. Entonces, ¿cuál es el valor absoluto de esa diferencia? 170.91. 170.91. ¿De acuerdo? Y entonces esto lo vamos a comparar contra este valor, ¿verdad? Le vamos a poner aquí que estamos comparando 1 con 4. ¿Y cómo es 170 con respecto a 265? Menor. Menor, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a anotarlo igual así grandote para que se vea. Y vamos a concluir, igual que en el caso anterior, que son Iguales. iguales, ¿verdad? Por lo tanto, son iguales. Y en mi representación gráfica que tengo yo acá, pues de igual forma le voy a trazar una, una línea. Pero, a ver,
Está bien. Voy a dejarlo así y este le vamos a quitar. Vamos a trazar una línea por abajo de Y1 y Y4 que nos indica que son iguales. Entonces vamos a llevarnos esto hacia acá para que podamos hacer unas conclusiones a partir de esto. Entonces ya hemos hecho las comparaciones y resulta que entre Y1 y Y4 no hay una diferencia significativa estadísticamente, y de Y4, Y3 y Y2 tampoco hay una diferencia significativa. Aquí es en donde luego se presentan las confusiones al hacer las conclusiones, porque pues así nuestra lógica nos podría decir que si Y4 es igual a Y3 y a Y2 y asimismo Y4 es igual a Y1, pues podríamos concluir que Y1 es igual a Y3 y a Y2. Sin embargo, pues no es así. ¿Sí? Aquí hay que concluir que las emisiones de Y1 con respecto a Y4 son iguales. Estadísticamente no hay una diferencia significativa. Sin embargo, las emisiones de la planta 1 con respecto a la planta 3 y a la planta 2 son diferentes entre sí. Por otro lado, las emisiones de la planta 4, la planta 3 y la planta 2 son también iguales entre sí. Eso es lo que tendríamos que concluir. Podríamos decirlo de otra manera si lo que estamos buscando es qué planta, o quisiéramos determinar qué planta tiene menos emisiones, podríamos concluir que con un nivel de significancia del 95%, las emisiones de la planta 1 son menores a las emisiones son estadísticamente menores a las emisiones de la planta 3 y de la planta 2. Sin embargo, no hay una diferencia estadísticamente significativa con respecto a las emisiones de la planta 4. Entonces, ahora lo que quiero es que con esto que les acabo de decir, que ustedes me digan cuáles son, cómo van a redactar sus conclusiones.